Me encuentro en uno de los centros comerciales de Bogotá, un centro comercial que cuenta con una inversión extranjera importante y que tiene una serie de marcas y de empresas extranjeras que han invertido en la ciudad. Y esto, como lo plantea Darby en su lectura, efectivamente muestra esa creciente inversión en países en vías de desarrollo por parte de diferentes multinacionales y compañías y conglomerados que invierten crecientemente desde hace unas décadas en los diferentes países en vías de desarrollo, que a su vez son también se relacionan con el enfoque y el lugar, la ubicación de los estudios de Kotsadam y de Brazis frente a pues el enfoque que le dan a su estudio sobre la corrupción y el impacto de la inversión extranjera directa en el aumento o la disminución de la corrupción. Ellos hacen su estudio en África, haciendo uso de los datos del Financial Times y del Afrobarómetro de los años 2003 al 2017, y básicamente tienen un punto diferencial en su estudio frente a los ya amplios estudios frente a la corrupción, algunos frente a los factores desencadenantes de la corrupción, otros frente a la generación de subdesarrollo económico y político por parte de la corrupción o de los diferentes episodios y eventos de corrupción que se dan en los países. Y ellos básicamente lo que proponen es un enfoque del efecto luz de sol, ¿sí?, en el que plantean al menos tres elementos: uno directo, de incidencia directa frente a la inversión extranjera, y es el empoderamiento de la riqueza, ¿sí? Básicamente lo que muestra es cómo la generación de empleo, cómo las crecientes rentas y el impacto importante que tienen en su entorno de inversión generan un empoderamiento de las personas para ser mucho más reacias y poder al soborno o a la corrupción, y poder de una u otra manera también distanciarse de lo público y de los estados que terminan siendo algunos entornos o generando algunos entornos de corrupción. Asimismo, se encuentra que ya es de manera indirecta uno de los efectos, la posibilidad de alteración de la normatividad o de la legislación, ¿sí?, o en últimas de la alteración de política, y por supuesto el efecto de la profesionalización, que es básicamente esa capacidad de lo llamaríamos como de esa cultura corporativa de la que proceden las empresas en los países origen, con usualmente una institucionalidad fuerte, creciente, robusta, y una gobernanza también fuerte. Termina insertándose también a los entornos en sus lugares de inversión o en sus lugares destino, en los países destino. Sin embargo, esto todo parte del supuesto de que la inversión extranjera directa genera prácticas anticorrupción. Lo que vamos a ver, lo que van a encontrar los autores, es que a modo de resultado va a haber una mayor reducción, una muestra de mayor reducción de la corrupción en lugares de inversión o en entornos de inversión de empresas, de conglomerados que tienen países origen con unos altos índices o unos índices mucho mayores de corrupción. Esto, digamos, frente a esa diferencia, digamos, en lo que uno pensaría de cómo pueden las buenas prácticas de las empresas y de sus entornos en los países origen poder incidir en los entornos locales a los que llegan. En últimas, lo que se ve también es que varios de los países firmantes de la Convención de la OCDE anticorrupción o no están aplicando la convención, o no generan, no muestran, no reflejan unos buenos resultados en la disminución de la corrupción en los países destino. En este sentido, ese efecto de presión regulatoria pareciera que no es tan evidente, y en ese sentido, de acuerdo a lo que plantea Fabricio en su lectura, que nos lleva a pensar
y asumir cómo el historial de derogaciones legislativas o de política termina impactando negativamente la llegada de inversión extranjera o la llegada de inversión. No es tan claro en el caso, por ejemplo, de África, que de todas maneras en varios países con entornos importantes de corrupción o con entornos de institucionalidad débil y baja gobernanza, aún así se presentan conglomerados y empresas que han venido de todas maneras asumiendo los riesgos de inversión y que vienen incluso con una ventaja comparativa, como lo plantea Darby en su lectura, una ventaja comparativa para poder desarrollarse en estos entornos que son un poco más riesgosos para la inversión.